Es un gran privilegio presentar al siguiente conferencista de nuestro cursillo, un sacerdote pensador y misionero, de cultura contemporánea, por cierto. El padre Gabriel von Wendet, legionario de Cristo, es hijo del movimiento, con una formación profunda en filosofía y teología. Fue ordenado diácono el 21 de abril del 2018 en Colonia, Alemania, y sacerdote en el 2019, centro de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Desde entonces, ha dedicado su vida al estudio, la docencia y el anuncio del Evangelio en los desafíos del mundo moderno. Actualmente trabaja en un doctorado de antropología filosófica, investigando cómo el ser humano llega a ser dentro del tiempo, y es profesor en el Ateneo Pontificio Regina Apostolum en Roma. Su reciente conocimiento con un premio de los Gorre Society por su tesis, padre, la pronunciación se me está... ¿Cómo? Melodía del devenir. Muchas gracias, padre. Resalta su creatividad intelectual al mostrar cómo el pensamiento romano de Gardini integra la tensión entre espacio y tiempo, abriendo nuevas perspectivas para comprender al ser humano y su relación con Dios. Pero el padre Gabriel no es solo un académico. Su vida es también un testimonio de conversión y entrega. Él mismo cuenta que en su juventud vivió una búsqueda intensa de felicidad y sentido, hasta que un accidente cambió de manera de ver la vida y despertó su llamado al sacerdocio. ¿Correcto, padre? Correcto, sí. Pues le damos un fuerte abrazo al padre Gabriel, un fuerte aplauso y bienvenido. Abrazo también. Qué gusto tenerlo. Lo dejo aquí con todo su auditorio, perdón, mis hojas. A usted. Pues muchas gracias por esa introducción y por la invitación. La verdad estoy súper contento de estar aquí con ustedes. De hecho, siempre que estoy en México estoy contento desde que tuve la gracia de pasar un año aquí a los 16 años, entonces realmente soy un poco mexicano. Pero para quizás conectar con lo que nos dejó de manera muy inspirador, creo, el Monseñor hacia el final de su plática, yo nací y crecí en una tumba vacía. En ese sentido, de la imagen que nos dejó Monseñor. Es decir, en el norte de Alemania, en un contexto donde hubo fe, porque la fe nunca se apaga, pero era muy difícil de encontrarla. Y efectivamente, entonces, para mí, el tema de hoy o el tema que de alguna forma ya se ha trazado en la última hora es un tema que, pues, para mí siempre ha sido una gran pregunta, el de cómo es posible de que la cosa más importante, según mi fe y tu fe, sea tan poco popular, tan poco conocido, tan difícilmente aceptado, tan difícil de transmitir. Y pues yo creo que ante todo, pues no se trata de conferencias de ahora darles, mire, aquí están las respuestas y tal, aunque es bueno que estemos reflexionando aquí como en un gran cenáculo. Pero es muy importante lo que esta imagen que nos dejó Monseñor significa en el profundo, en la profundidad. No nos toca a nosotros llenar esta tumba vacía. Pero sí nos toca escuchar y encontrar a aquel Jesús resucitado y a identificar su voz y a transmitir, anunciar esta voz. Y de esto, pues quiero hablar, porque voz tiene que ver con el hablar, con el anunciar. Y les quiero hablar justamente de esa idea de que quizás ya llegó la hora de aprender
otro idioma, ¿no? De practicar, de ejercitarnos en otra lengua. Uno de mis mejores amigos desde la infancia em, es sacerdote también. Él es sacerdote diocesano y hace algo de tiempo me compartió una experiencia de que estuvo celebrando un matrimonio ahí en esta gran tumba vacía. O sea, el matrimonio es uno de estos momentos, ¿verdad?, donde de repente la gente sí vuelve a la iglesia, ¿no? Al menos para esa ceremonia. Entonces tienes la oportunidad de, pues, de hablar, ¿no? De hablarles a las personas y de alguna forma transmitir la voz de Jesús. Y aparentemente, o sea, él no estaba presumiendo nada, estábamos en un momento de intercambio fraterno y me dijo que le ha ido muy bien y de que luego en el cóctel muchos le dijeron, padre, si fuese así la misa el domingo, yo vendría cada semana, ¿no? Y claro, eso un poco te lo dicen siempre. Y yo, a mí cuando me dicen a alguien, alguien eso, dice, sí, 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 claro. Pero sí parece haber sido un poco, o sea, el padre, mi amigo, pues sí sintió de que algo, o sea, algo bonito, ¿no? O sea, la verdad, me lo compartió. Y luego nos quedamos reflexionando ahí con un whisky, estábamos, de que, pues, no se trataba en este caso claramente de que él había hecho una gran revolución teológica o nada. O sea, fue, sí, una boda bonita, pero reflexionando justamente hacia el final, dijimos, bueno, quizás una de las cosas que él en esta boda logró es hablar de una manera que estas personas que ni tenían la intención de escuchar, porque venían realmente para la fiesta de la boda, pues de alguna forma les tocó. Y creo que todos podemos tener experiencias así. Tanto que escuchamos un padre que nos inspira, pero también que se nos escucha, disculpen, a nosotros y nos damos cuenta, he conectado. Entonces, esto es lo que queremos, conectar a la hora de anunciar. Pero, pues, no es tan fácil. Entonces, em, quisiera hoy eh, hablarles, pues, de algunas reflexiones a partir de esta idea de tener que quizás aprender una nueva lengua. Y antes de darles un poco el resumen de las tres partes de mi plática, pues les hablo un poco como filósofo, ¿no? Porque de hecho la tesis ya la he terminado, ¿no? Entonces, esto va a ser filosofía, va a ser una clase. Entonces está muy bien que están muy bien así apuntando y todo esto. Pero no se asusten, o sea, sí, algunas partes quizás van a ser un poco difíciles o algo así, pero les ruego, o sea, no se, ¿cómo se dice eso es en español? Perdón, para mí son las 5 de la mañana. Eh, como que no se angustien, pero también, o sea, ténganse confianza, ustedes sí pueden, ¿ok? Sí, entonces, síganle, ¿no? O sea, un poco de filosofía. Pero no solamente, obviamente, hablo como filósofo, hablo, em, pues, como, pues, miembro de una iglesia y en un mundo. O sea, la pantalla importante no es esta, es esta, la pantalla hacia afuera, ¿no? La pantalla hacia las experiencias que, bueno, yo parto desde mis experiencias que no son las de ustedes, pero sí estoy tratando o estaré tratando con la filosofía de encontrar algunos rasgos comunes, ¿no? Y entonces espero que de alguna forma esto nos ayuda a hablar justamente sobre, a ver si, sí, sobre el mundo de la posmodernidad. Es una cosa que quizás, una palabra que no sabemos, a ver, esto a qué se refiere. Monseñor ya hablaba de modernidad, posmodernidad. A ver, el que quiera poner ahí la palabra woke, porque esa la he escuchado mucho últimamente, la puede poner. El que quiere simplemente decir el mundo, justo no el de hace 20 años, sino el de hoy, que me parece más difícil ahora incluso de entender, porque hace 20 años todavía más o menos le seguía la onda, pero ahora ya me siento perdido, porque cuando abro la boca frente a mis nietos, siempre dicen, ay, no, pero
O sea, eso no se dice, abuela o tía o mamá o hermana o lo que sea, ¿no? Entonces, pues hablamos con la mirada hacia afuera porque pues nos sentimos, espero no hablar aquí en nombre de nadie, si nos sentimos un poco preocupados, ¿no? O sea, de que no estamos logrando conectar y que incluso uno de los últimos puntos, hay esa polarización, ¿no? Y hasta que a veces yo cuando quiero anunciar el amor, me acusan de odio, ¿sí? O de bigotry, o no sé cómo se diría aquí, ¿no? En mexicano, ¿no? Pero ustedes seguramente tienen muchas maneras de decirlo, ¿no? Entonces, vemos, o sea, estamos movidos por una mirada hacia afuera, pero también quiero, antes de empezar, pues hacer la mirada hacia adentro. Estamos aquí buscando, creo que todos, a escuchar al Espíritu Santo. Entonces, en cualquier momento, si ya me estoy enrollando, no se importa, no importa, simplemente pídanle al Espíritu Santo que nos diga a cada uno lo que necesitamos escuchar, ¿sí? Y últimamente también les hablo como un chico, o sea, como yo podría ser su hijo en muchos de los casos, ¿no? Entonces, tampoco pretendo de que, miren, esto es todo, etcétera, etcétera. Son unas pinceladas y en cierto sentido, pues sí, hablo un poco como joven, em, pero también simplemente como un hermano que estamos aquí todos. Entonces, si Benjamín, si me ayudas un poco las tres partes, la primera parte, pues simplemente quiero partir, y esto va a ser muy rápido, pues de este envío que hemos recibido. Quiero que nos pongamos un poco casi a meditar, bueno, leer la escritura y nos pongamos espiritualmente en el cenáculo. En segundo lugar, luego, quiero y esto va a ser la parte principal, el anuncio. Entonces estamos enviados a anunciar, ¿no? A evangelizar. Entonces ahí hablaremos justamente de este nuevo idioma o otra lengua que quizás habría que aprender. Para al final concluir con pues, los frutos, la cosecha que estamos, ojalá, pues, que no vamos a producir, pero vamos a orar a que venga, ¿no? Entonces, sin más por el momento, empezamos entonces con el envío. Entonces, si quieres, dele clic eso. Y vamos a abrir en un espacio quizás en nuestro alma y lo que siempre hacemos al acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y quisiera justamente para plantearnos en el cenáculo y como ya dijo el padre John desde el inicio, en el evento de Pentecostés. Acuérdense que después de la ascensión de Jesús, aquí estamos en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, llegaron y se subieron a la estancia superior donde vivían, ¿no? Entonces, eso es uno de los primeros iconos, para decirlo así, de la iglesia, de esta comunidad naciente, que eran los discípulos reunidos alrededor de María. Y esto es importante. Sí vamos a hablar mucho de que es importante salir y encontrar las palabras justas para anunciar y aprender los signos de los tiempos. Todo esto es muy, muy importante, pero siempre es el segundo paso. El primer paso es hacer la experiencia de comunión. Y eso lo digo, y ustedes lo pueden decir cada uno según vuestras biografías. Yo lo digo como en esta tumba vacía, es decir, ¿de dónde me vino la fe? Pues de mis papás, de mi familia, de pequeños círculos, casi quisiera decir células de vida de fe, ¿no? De pequeños cenáculos em, dentro de un mundo que no conocía a Jesús. Y esto fue también la experiencia de los primeros cristianos, ¿no? Entonces, s- ya en el segundo capítulo nos encontramos con el hecho de la Pentecostés, ¿no? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos otra vez, estaban así cerrados como una comunidad, como una iglesia. Y de repente viene el Espíritu Santo, ¿no? Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron
sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. ¿Okay? Desde ahí saco el título. Esto es lo que estoy tratando de reflexionar ahora con ustedes. Según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén gente pues de todo el mundo y al producirse, ¿no? Aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Un poco más adelante, justamente ya desde la perspectiva no de los discípulos que hablan, sino desde la gente que escucha, ¿no? De todas sus diferentes culturas, todos les oímos hablar en nuestra lengua, no de las cosas que ya sabemos. No están adaptando el mensaje a mí, están adaptando la lengua a mí. Oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y eso es algo que pasó durante los siglos una y otra vez. No es solamente este momento del día de Pentecostés, sino esto se repite a lo largo de los hechos de los apóstoles y por eso pongo ahí el mundo que años y años y siglos y milenios pasan y cada vez, yo ya abandoné mis apuntes completamente, ¿no? Pero para darles alguna cita del Vaticano II, se lo traigo aquí, si no, no importa, porque lo que importa es lo que estamos haciendo aquí. Pero justo la iglesia dice el Gaudium et Spes 4, la iglesia tiene en todo momento de la historia la responsabilidad de leer los signos de los tiempos y interpretarlos a la luz del Evangelio, si quiere llevar a cabo su tarea en un lenguaje inteligente para cada generación, eso lo leo de nuevo, en un lenguaje inteligible para cada generación, debería la iglesia ser capaz de responder las preguntas siempre recurrentes que la gente hace sobre el significado de la vida, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, Benjamín, si me ayudas y le das a la flechita en la esquina, esto era simplemente para poner el contexto. ¿Por qué vale la pena hablar de esto? No para hacernos modernos o postmodernos o porque es súper chido o hay que modernizar o lo que quieran, sino porque el Espíritu Santo, esto es lo primero que hace en el corazón de un apóstol. Suscita en nosotros la capacidad, ¿no? O sea, en el discípulo primero tiene que hacernos congregar y entender el mensaje de Jesús. Pero el apóstol, es decir, el mensajero, el enviado hacia afuera, lo primero que hizo el Espíritu Santo es darnos el don de la lengua, el don de aprender a comunicar de forma tal de que lo que recibe la gente no es un mensaje torsionado de tal forma de que en lugar de escuchar amor, la gente escucha odio. ¿Ok? Entonces, esa situación, esa inquietud que tenemos hoy, es desde el primer día de la iglesia. Démosle a la parte central y vamos a ir un poco a lo del anuncio, efectivamente. Eso. Y ahí con estos muñequitos simplemente decir que justamente a lo largo de los siglos, ya en la Edad Media, hemos adaptado nuestro lenguaje. Y en el Renacimiento hemos adaptado nuestro lenguaje. Y en la Revolución Científica, y pueden ustedes poner ahí todos los muñequitos que quieran. El punto es que no es la primera vez, ¿no? El siglo XX, o sea, cuando nosotros crecimos, ¿no? ¿No? Esto fue un mundo ya, o sea, y sentíamos que era tan nuevo y tan moderno, y el Vaticano II nos enseñó a que los curas no tenían que ir en sotana o lo que sea, o sea, pensábamos de ya haber hecho una gran ayornamiento, decía el Vaticano, ¿no? Una actualización. Pero pues también en nuestro tiempo hoy, postmoderno, híjole, le diría la otra, claro que
hay que, una vez más, pedir al Espíritu Santo que nos dé el don de comunicar de tal forma que la gente nos entienda, punto. O sea, es muy fácil. Ahora, no es fácil comunicar, pero es fácil, pues, decir de que hace falta hablar de tal forma de que la cultura, no la cultura de ayer, sino la cultura de hoy, me entienda. Y ahora abro la ventana filosófica. Aquí nos puede servir la filosofía, porque estoy diciendo que la cultura de hoy me entienda. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer para empezar? Pues entender la cultura de hoy. Y este entender, pues no pretendo ahora en 10 minutos hacer como un update en, en nuestra cabeza, ¿no? Como el iPhone y ya, ya la hemos entendido. ¿No? Pero algunas pinceladas para ayudarnos a entender un poco más este mundo postmoderno. Y aquí yo no me atrevo a cada vez en cuando voy a hacer pequeños ads, ¿no? Porque no tienen suscripción premium, entonces tienen que escuchar algunos anuncios. Todo esto yo ahora se lo ofrezco en 15 minutos o 20, pero en realidad lo que desde Roma hemos preparado entre consagradas, legionarios y laicos del Regnum Christi es todo un diplomado para eso, ¿sí? Entonces yo les doy el teaser, ¿ok? Pero al final también eh, suficiente material para que ojalá luego se inscriban a toda la experiencia, ¿ok? Pero a ver, a lo mejor si todo el mundo se duerme, pues no. Yo les quiero ofrecer un resumen en 3 puntos de la cultura postmoderna, ¿ok? Muy bien. Y yo digo que son como 3 mandamientos, ¿sí? 3 mandamientos. Y es una cultura, o sea, perdonen, no voy a hacer todas las matizaciones que harían falta para no generalizar la cultura, etcétera, etcétera. Y aquí hay algunos graduados en el diplomado que se lo pueden explicar mejor en la pausa. Pero aquí voy a generalizar y les voy a explicar a que no todo el mundo en la vida, en el mundo de hoy piensa así, pero este tipo de cultura postmoderna que podemos llamar el mainstream o algo así, ¿ok? Bueno, entonces empiezo y luego vemos. Primer mandato. Las formas, y podría haber puesto, todas las formas son opresivas. Okay, bueno, aquí la dificultad está en la palabra formas. ¿Qué quiere decir formas? Ok, estamos filosóficamente aquí hablando de todo tipo de formas. Una palabra es una forma. Una ley es una forma. Una tradición es una forma. Una institución es una forma. Unos costumbres culturales son una forma, etcétera. Pensemos que la realidad en qué consiste, es muy filosófico, pero ustedes pueden, ¿ok? ¿En qué consiste? Pues del ser, de las cosas que son, que fluyen. Podemos imaginarlo como un volcán continuo de cosas que son y que se dan y que se... pero luego vemos, pero este ser no está caóticamente, ¿no? Como tohu vabohu, como dicen en hebreo, en las primeras páginas de la Génesis, ¿no? Como un caos, sino estas cosas están formadas, están ordenadas en hombres y mujeres, en piedras y plantas, en noche y día, en substantivos, adjetivos y verbos, ¿no? O sea, todo tipo de cosas que hay se pueden clasificar y organizar. Y esto, a primera vista, uno dice, qué bien, ¿verdad? Porque sin esto sería caos. Entonces, forma es una especie de orden. La filosofía a lo largo de muchos siglos siempre lucha sobre si estas formas, si este orden es así porque es así o porque nosotros lo imponemos con nuestra mente, con nuestras experiencias, con nuestras estructuras o construcciones sociales, etcétera, ¿no? Ejemplo, género, ¿no? Los sexos, hombre y mujer, son formas que se dan o formas que imponemos culturalmente como un constructo social, ¿no? Ustedes saben este discurso. Entonces,
en la filosofía y en la cultura, un poco implícitamente, esta reflexión se llevó a tal extremo que de alguna forma se piensa que todas las formas, de hecho, son hechas por el hombre. Y en lo que hace este orden es justo oprimir la gran riqueza, este gran fuego, este volcán de libertad y de posibilidades, etcétera. Lo que hace no solamente ordenar, sino contener, delimitar, definir y por ello limitarme, forzar. En lugar de una cosa positiva, se podría interpretar como una cosa negativa. En lugar de una cáscara, se puede entender como una cárcel, ¿no? Entonces, cuando digo aquí las formas son opresivas, es una especie de sensación o interpretación en el mundo de hoy de que todo aquello que contiene la realidad, o sea, que tiende a limitar la realidad, está haciendo una cierta violencia a esta realidad. Que quitando las manos, quitando todas estas formas, podría salir algo espontáneo, rico, bello, todo, pues, natural, etcétera, ¿no? Entonces, las aplicaciones de estos son, o sea, se puede justamente aplicar a todo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, los diferentes ejemplos no importan tanto. Vamos a pasar al segundo mandamiento que tiene que ver con el primero, ¿ok? Entonces, que les va a ayudar a ir, ese es el tipo de cosas que hay que luego ir reflexionando más, ¿no? Pero eso es una primera interpretación, de que las formas son opresoras. Y en segundo lugar, que esta opresión no simplemente se da en el vacío, sino es favorecido y perpetuado y impuesto por fuerzas de poder, por gente que estando en las situaciones privilegiadas en las que están, tiene el interés de que se mantenga este orden. Porque justamente yo que estoy muy bien, yo prefiero que no cambie nada, porque yo estoy bien. Entonces, em, ¿cuál podría ser aquí otra vez el ejemplo? Si vamos otra vez a gender o a ideología de género, etcétera. No solamente se piensa que las formas de hombre y mujer son impuestas por la sociedad, sino son impuestas por los poderosos en el patriarcado, por los hombres para subyugar a las mujeres, por los heterosexuales para subyugar a los homosexuales, por los binarios para subyugar a los no binarios. Pero siempre es como que es desde una posición de poder donde se dice las cosas son así porque son así y los que no se cuajan, pues hay que obligarles a que se cuajan. Y entonces, ¿qué pasa? Estas pobres personas están siendo oprimidas, no se pueden expresar libremente. ¿Y por qué? Porque los que están en el poder no me dejan. ¿Sí? Y esto es, pues obviamente, una visión bastante negativa si cambiamos de ejemplo sexualidad a otro ejemplo de religión, por ejemplo. La religión que es una forma, una gran institución de formas y reglas y doctrinas, etcétera, etcétera, que oprime a los que piensan diferente. ¿Y quién lo mantiene? Pues las personas que están en el poder. El papa y los obispos y los curas, que todos hombres además, ¿no? Y hombres europeos, blancos, colonizadores que en el mundo, no sé, ¿no? Toda esta, que son jergas o que son idiomas o lenguajes que cuando digo esos ejemplos, todos decimos, sí, lo que leí hoy en la mañana en el periódico o en social media, ¿no? O sea, sabemos de estas aplicaciones. Pero lo que hay detrás es esta interpretación justamente de que es una opresión y esta opresión viene de los poderosos, ¿no? Esto ya lo decía Marx, ¿no? La religión es el opio para el pueblo. ¿Quién les da, quién les droga,
da drogas al pueblo, pues el que está en poder. Para que cuando estén drogados no pueden buscar la felicidad en la vida real, sino están subyugados y controlados ahí en la droga de la religión. El tercer mandamiento es la conclusión moral de los primeros dos. Es decir, si 1 y 2 son verdad, es decir, si las formas son opresoras y si esta opresión es causada y mantenida y perpetuada por los poderosos, la conclusión es que hay que liberarnos de las formas y de los poderosos, de esta opresión. Y esta liberación, ¿de quiénes? Pues de los más oprimidos, de los menos privilegiados, de los menos poderosos, de aquellos que no se sienten que cuajan dentro de estas formas. Esta liberación no solamente es legítima, si lo piensas bien, es una obligación, es imperativa. Pues es tan injusto que hay que liberar a los pobres, ¿no? A los pobres, a los marginalizados, a los desprivilegiados, a los no binarios, a las mujeres, a todo, o sea, siempre en cualquier contexto al menos privilegiado, hay que liberarlo. Y esto es el motivo por qué estas cosas que parecen tan teóricas y que originalmente se discutían en bibliotecas entre filósofos, en las calles llevan a un gran activismo, a gran pasión, a gran polarización y a una gran cuestión moral. O sea, aquel que se convierte en apóstol de esta visión del mundo es un apóstol apasionado. Y no, se pegan en las calles o en los tarmacs o no sé cuáles serían como el típico activismo de aquí, el 5 de mayo, o no sé cuáles serían los ejemplos de aquí, ustedes pueden rellenarlo. Ahora, con estas tres cosas se puede explicar bastante lo que está pasando. Hay una cuarta cosa y por cierto, lo que estoy haciendo aquí, aunque es una interpretación mía y obviamente no comulgo plenamente con esta visión, es bastante objetiva, o sea, como no estoy evaluando todavía nada. Esto es una descripción que, pues, mi amiga que cree esas cosas estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo. ¿Me explico? Es decir, no estoy haciendo el straw man argument, ¿no? O sea, como la versión más débil de esto. No, esto está bien, o sea, para ellos. Lo que se deja bajo llave es la cuarta cosa. Y es, a ver, si esto es verdad, y esto es verdad, y esto es verdad, entonces yo tengo que buscar ahora esa liberación. Ok, mañana a las 5 hemos logrado a liberar todo el mundo, la humanidad, de todas las formas, y entonces ya estamos libres. Entonces, a las 5:05 surge esta pregunta. ¿Y quién pone las nuevas formas? Porque no podemos sin ello, ¿no? O sea, en mi vida yo necesito una identidad. Entonces yo voy a decir, ya no soy ni hombre, ni heterosexual, ni religioso, ni católico. O sea, me he liberado de todas mis formas. Entonces, ¿quién soy? Bueno, listen up, my new identity is, y te digo, y lo que te digo es una forma. Y eso no solamente para mí, sino para nosotros como nación, como cultura, como no sé qué. Entonces, el resultado de o sea, el momento después de la revolución, ¿qué es? Pues la imposición de formas de parte de aquellos que han ganado la revolución y imponen formas. Y entonces esto es circular. Y de hecho, por eso puse lo del arco iris, ¿no? Donde es el ejemplo donde más con sentido común lo hemos visto en tiempo real, ¿no? Donde de, heterosexual se pasó a homosexual, ok, muy bien, ahora homosexual está, digamos, reconocido, no vamos a discriminar a nadie, que por cierto, qué bien, pero luego homosexual no describe muy bien
esta nueva identidad, esta nueva forma es opresora, porque luego están los que son bisexuales y los que son transexuales y los que son, ¿no? LGBT, o sea, y todos los días se tiene que actualizar. Y no porque es ridículo, bueno, quizás también es un poco ridículo, sino porque esto es la idea. Pero entonces, ¿quién pone las nuevas formas? Y no solamente se pone y se tiene que actualizar entonces, las formas todos los días o cada segundo, lógicamente, sino también, de hecho, en lo que estamos sintiendo es que de repente, y si yo no estoy de acuerdo con esto, yo ya no puedo decir lo que yo quiero, ¿no? Que es lo que actualmente se está discutiendo mucho ¿no? La libertad de expresión, etcétera. Entonces, de repente, los que están diciendo que están liberando, de repente se hacen tan poderosos en ciertos contextos de que son los que censuran, ¿ok? Todo esto tiene que ver con, o sea, eso es lo que desarma, según yo. Pero aquí no estamos para desarmar, ¿ok? Aquí estamos para aprender. Y Benjamín, si me ayudas, dele aquí abajo, no sé si ves, dele aquí, y vamos a la escuela. Vamos a aprender una nueva idioma. Porque aquí no les puse todo esto para ahora debatir y decir por qué está mal y cómo les vamos a vencer. ¿Ok? Sino, queremos tener todo este contexto y, por cierto, en otros contextos habrá que debatirlo porque aquí hay algunos problemas en esta visión del mundo. ¿Ok? Pero esto no es la cosa. No estamos aquí en un debate filosófico. Estamos aquí con una actitud evangelizadora que dice, a ver, ¿cómo podemos hablar con personas que así ven el mundo? Para que cuando yo hable del amor, escuchen amor y no escuchen odio. Otra cosa es si yo luego le convenzo o no, si luego se convierte o no, esto pues para el año que viene, ¿no? Pero por ahora, aquí lo que queremos es comunicar de tal forma que al menos no me malentiendan, inmediatamente me cachan como, me marcan como racista o no, como lo que quería decir era, bueno, lo que dijo, ¿no? De hecho, ni tengo que abrir la boca así, y como legionario, pues, ni nada. Pero en cuanto al lenguaje, más fácil sería racista y homófobo, quería decir. Homofóbico, no sé cómo dice. Pero bien, entonces vamos a hablar con una persona y esta persona está, pues, como digo, estamos en una tumba vacía, no empezamos ya con, ¡oh, un padre! O sea, así, qué bonito como ustedes me reciben, etcétera, etcétera. Así no he crecido, ¿no? Normalmente ya no es así, sino más bien te miran así, ¿no? Y quién sabe, ustedes también está bien, ¿no? Nos pueden mirar así. Entonces, si yo le hablo, ok, vamos a tratar de ahora aplicar cosas de que vimos hace rato. Si yo le hablo con puras formas, es decir, comienzo a hablar y son puros frases perfectamente lógicas, pero es que el catecismo dice tal, o Dios ha dicho que tal. Tercer mandamiento dice eso. En la tradición de la iglesia dice, nada de lo que estoy diciendo está mal. Es más, ojalá pueda yo decir estas cosas porque hay que anunciar estas cosas. Pero si estoy en el primer contacto con una persona que se ha vivido por completo el posmodernismo y yo comienzo con argumentos de que esto es verdad y esto es así y esto no solamente, o sea, bueno, llego luego a otro aspecto, pero el primer aspecto es que esta certeza con la que yo vengo ya le va a ser muy sospechoso. Porque las cosas, ponerte las cosas en orden, que es una cosa que uno dice, y agradéceme por favor, lamentablemente para muchas personas en la cultura actual, no se siente como un acto de caridad, sino de violencia. Y qué exagerado, ¿verdad? ¿Cómo que violenta? ¿Cómo una palabra puede ser violenta? Sí, estoy de acuerdo,
pero eso es como se concibe, porque justo las formas son opresivas. Opresión es violencia. Y quizás están hasta un poco obsesionado con esto, fenomenal, está bien. Ojalá podamos llegar a luego tener una conversación, pero solo saber de que, ¿por qué se enojó? Solamente le dije lo que, lo que dice el catecismo. Y de que esto ya mi abuela me lo había dicho, entonces siempre lo habíamos, o sea, estoy no solamente utilizando palabras que son muy formales, sino estoy evocando a otro tipo de formas que son tradiciones. Estoy diciendo, pero yo en mi experiencia, y escúchame que yo ya he vivido todo eso, entonces otra forma, autoridad. Y todo esto justamente, los jóvenes de todos los tiempos están alérgicos a esto. Pero hoy en día, la alergia es literalmente una alergia cognitiva. Y estamos siendo educados de tal forma por los medios y por todo lo que luego pueden criticar y lo que sea. El punto es que estás hablando con alguien que está alergia con las almendras, contra las almendras. No, pero las almendras, vamos a leer aquí, nutritivamente son muy buenas, cómetela. Y luego te sorprendes de que no vuelve contigo, porque le estás dando ataques de alergia cognitivamente. No debería ser así. Ok, fenomenal. No debería haber partos o griegos o lo que sea. Todos deberían conocer el hebreo o el arameo porque así es como Jesús me habló. No, tienes que traducir y el Espíritu Santo te quiere ayudar para ello. Entonces, consejo muy concreto, esto no es magia, estas son cosas que ustedes ya han hecho. En lugar de venir con imposiciones, yo recomiendo ofertas. Haz ofertas. Puedes decir las mismas cosas, en lugar de exclamación, pregunta. ¿Qué tal? Oye, ¿te interesaría cómo yo lo he vivido? ¿O te gustaría saber lo que me dijo mi abuela en aquel entonces? ¿Me explico? Es decir, estás diciendo lo mismo, pero como ¿cómo se dice? Girando o no sé, evitando el ataque alérgico. Porque la alergia, por cierto, es bastante superficial. Ahorita les digo por qué. Es decir, es solo el primer contacto. No es que fundamentalmente no quiero escuchar lo que me tienes que decir, mamá o tía o abuela o hermana o lo que sea. Sí lo quiero escuchar, pero pues, entonces, justamente para hablar un poco más o sea, creo que hablando más como ofertas, oye, ¿te puedo sugerir algo, ese tipo de cosas? Y dice, ¿te sientes seguro? ¿Es un safe space? ¿Hay un espacio seguro para ti? Todo esto no es solamente ridículo, a veces llega a ser bastante ridículo, por cierto, pero en una conversación tú a tú, crear gestos y palabras, etcétera, para que la otra persona justamente no me perciba como un opresor, no es mucho pedir, la verdad. ¿Sí? Entonces, en lugar de imposiciones, está en rojo, entonces se ve muy feo, muy mal, ¿no? Aquí se dice imposiciones, en vez de imposiciones, ofertas. Y quiero poner aquí este asterisco, me recuerda a decir lo que decía de la alergia superficial. Aquí hay una gran paradoja. Por un lado, la generación de hoy está alérgica a las respuestas seguras y ciertas. Por otro lado, yo lo hago en las sesiones que tengo luego con jóvenes, etcétera, y les dices, ¿qué necesitan de nosotros los profesores o los sacerdotes o las consagradas o lo que sea? ¿No? Algunos de ustedes han estado en una de estas sesiones y les preguntamos a ver qué necesitan de nosotros. Y los primeros 10 minutos se van a decir esto, que no me juzguen, que no me vengan a imponer cosas, que no se Después de 11 minutos ya salen las primeras, pero es que necesito ayuda y necesito que me escuchen y me orienten y que me den respuestas claras y de que a veces siento que están confundidos ustedes también y de bla, 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 bla. Y yo lo resumo o sintetizo. Lo que más se busca en el mundo de hoy, y por cierto, no los jóvenes, sino yo y tú también, es orientación, porque estamos en un mundo justo tan líquido, porque todas las formas se están disolviendo, y bueno, ya me estoy entrando en otros temas, ¿verdad? Aquí, vénganse al diplomado, ahí lo analizamos todo completo. El punto es,
Por un lado, alergia contra las formas. Por otro lado, por favor, fórmame. ¿Ok? Pero entonces, justo ofertas no es una especie de versiones baratas, o sea, cosas débiles, bueno, cada uno que haga lo que quiera, etcétera. No, ofertas, pero ofertas duras. El mensaje del Evangelio, la voz de Jesús, la muerte, la vida, el odio, el pecado, el sufrimiento, el infierno, todo esto es parte de la oferta. ¿Sí? Simplemente hay que decirlo de un modo respetuoso y ¿no? Con su tiempo. Pero no estoy diciendo agüemos el mensaje. ¿Sí? Porque hay una gran sed de mensaje. Por cierto, actualmente los ya más jóvenes, o sea, los adolescentes de ahora, están hartos con puro safe space, ¿no? O sea, quieren, sobre todo los chicos, seguramente también las chicas, pero quieren como mensajes que les inspiren y todo esto, ¿no? Entonces, no me malentiendan. Ok, hay que seguir. Segunda cosa, no solamente son alérgicos frente a, ¿no? Las formas, porque las formas son opresoras, sino, segundo principio, ¿cuál era? Hay opresores, me quieres oprimir, hay esa autoridad. Entonces, si tú hablas desde arriba, ¿no? Y creo que no tengo que explicar lo que quiero decir con esto, ¿no? Desde mi trono aquí de sabiduría, de experiencia, de autoridad, desde mi púlpito, desde mi clergyman, desde mi poder, pues inmediatamente, pues ¿cuál es la reacción? Alergia. Justo porque siento, no solamente me vienes a hablar de formas, sino también, mamá mía, necesito más tiempo. Está bien, gracias. ¿Tenemos 15 en total o 15 hasta las preguntas? Me están engañando. No, no. ¿Para qué me trajeron? No, 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 no. Gracias, ¿no? Es que yo me emociono y luego no termino. Entonces, no hablar desde el trono, ¿ok? Desde este tipo de majestad, sino más bien lo que tenga que decir, dilo desde el mismo nivel, ¿ok? Y esto ustedes saben cómo hacerlo mejor que yo. Pero de hecho, si yo digo, sí, pero yo soy el padre. Entonces, saber que no tengo que hacer nada, ya desde el primer momento estoy hablando desde arriba. Es así. Entonces, quizás a veces tengo que hacer hasta cosas ridículas en los primeros minutos, simplemente como ¿no? Ponerme de rodilla y casi, cuando sientes que estás casi exagerando, probablemente, o sea, y basta realmente hacer los primeros 30 segundos. De nuevo, es la primera reacción alérgica, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer, yo por ejemplo lo hago aquí doy muchas veces el ejemplo de preparación matrimonial, ¿no? Llega el momento, dice, bueno, ya, híjole, hoy les quiero hablar del tema, ya saben, ¿no? Un poco incómodo y tal, pero ¿quién soy yo para decirte a ti cómo tienes que tener tu vida sexual? Perdón, ¿sí? Bueno, en todos tiempos, pero más hoy. Entonces, pues yo comienzo con una pregunta, oiga, ¿les interesaría saber? O sea, quieren hablar conmigo sobre estos temas, porque mire, yo no sé nada de esto, porque yo no estoy casado, etcétera, etcétera, pero la iglesia tiene experiencia, ¿verdad? ¿Me explico? Es decir, me bajo al nivel y te doy a ti el control. Y si tú me dices que no, bueno, pues ya tengo que o sea, ver cómo la hago, ¿no? Pero, ¿saben qué? Nunca en mi vida a una pregunta así me han respondido que no. Porque de nuevo, la alergia no es tan profunda. No son alérgicos al evangelio. No son alérgicos al amor, no son alérgicos a la verdad. Están alérgicas a algunas cáscaras, algunas impresiones primeras y se abren si te bajas a su nivel. Entonces, en lugar de autoridad rígida, donde yo hoy te digo lo que tú tienes que hacer en tu matrimonio, pues una humildad. Esto lo voy a brincar, pero puse rígido y seguro y aquí no lo he desarrollado. Simplemente decir, muchas veces esta superioridad no viene de que soy sacerdote o que tengo más experiencia, etc. Muchas veces viene de mi ego, ¿sí? De mi modo de hablar. Y la fuente de esto no siempre es soberbia. La fuente en 9 de 10 casos es inseguridad.
yo mismo no estoy del todo seguro por qué, pero no deben acostarse antes de casarse. Y entonces, como no estoy tan seguro, voy a ser más rígido aún, para que no me hagas muchas preguntas, ¿no? Eso me pasa a mí en el aula, ¿no? Yo hablo de la ética de Kant y algún estudiante siempre lo sabe mejor que yo, entonces, pero no dice Kant también que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuál es la reacción? Pues ojalá, y casi nunca me sale, yo debería decir, gracias, me ayudó mucho, lo voy a leer y la próxima semana te pido a ti a dar, ¿me explico? O sea, eso requiere mucha humildad. Lo más seguro es decir, no, no, tú no lo has sentido bien y esto está fuera del contexto y cómo te atreves y qué hay que pasar. Rigidez. ¿Por qué? Porque estoy inseguro, ¿no? Entonces, la humildad, a veces asociamos la humildad con inseguridad y la autoridad o la rigidez con seguridad. Realmente muchas veces puede darse, pero muchas veces al revés. La rigidez es señal de inseguridad. Y última, es que no solamente es que desde fuera es que yo esté hablando de una manera, sino a veces la persona con la que quiero hablar, ya antes de que yo diga la primera palabra, ya me dice pedófilo, ¿sí? En el ejemplo de aquí, ¿sí? Es decir, ok, ¿no? Es decir, no es siempre solo problema de que yo no estoy expresándome bien, etcétera, etcétera. No, muchas veces ya me viene con guerra desde el primer momento. Es un poco banal lo que les digo, ¿no? O sea, es decir, ya viene o sea, ya viene con enojo. Es un poco banal, pero el punto ahí es reaccionar con amor. Porque si yo me dejo provocar, pues ese es uno de los problemas. No siempre es que yo estoy mal y falto de respeto, etcétera, etcétera. No, muchas veces es más bien al revés. Vienes ya con un insulto y la verdad se permiten los que son tan sensibles para proteger las minorías, etcétera, etcétera, pues los sacerdotes somos minorías, ¿eh? A nosotros no nos protegen, ¿no? O cristianos somos minorías. Es decir, se permiten mucho, entonces es fácil, yo me enojo muy fácil, ¿no? Entonces, el lograr a reaccionar con amor, eh, ¿qué podría significar concretamente? Pues miren, aquí puse dialéctica en rojo contra diálogo. Dialéctica, ¿qué es? Si tuviéramos más tiempo, podríamos decir de que ese tipo de agresividad, así no es mi culpa, ¿verdad? No. Bibi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, entonces, el tema de la dialéctica, de esta agresividad y polarización, de hecho, no es coincidencia de que sea tan fuerte hoy. Parte del posmodernismo es el neomarxismo, que justamente busca, ¿no? Eso lo recuerdan ¿no? El colegio y desde las clases de las luchas sociales, etcétera, de que el punto justamente es que hay que luchar entre las clases para superar y llegar a una síntesis posterior, etcétera. Es decir, forma parte de la lógica del posmodernismo el provocarte tanto para que tú te conviertes en aquella versión que ellos pretenden como prejuicio. Es decir, que realmente te conviertas en homofóbico, que realmente tú eres el que no ama a los pobres, que tú, ¿no? Entonces, eso es lo que la dialéctica hace, ¿no? It's baiting, no sé cómo decir eso, ¿no? O sea, te ponen trampas de alguna forma. No siempre, o sea, casi nunca es consciente, ¿no? Pero solamente lo digo de que aquí el amor y el tratar y el lograr de desconectar, de, mm, de salir de la lógica dialéctica o polarizadora y lograr con amor a desarmar el conflicto de tal forma de que podemos realmente tener un diálogo, pues eso es lenguaje, ¿ok? Lenguaje, y así voy terminando, aprender una lengua, no consiste solamente en que yo aprenda a hablar. Aprender una lengua significa también aprender a escuchar. Y entonces estamos dialogando y la evangelización, el anuncio, no es solamente una flecha que sale de la boca del apóstol. Si es comunicación humana, si se trata de palabras, se trata de hablar y de escuchar. ¿Okay?
Era solo el resumen, ¿no? Entonces, de las cosas en verde, ¿qué hay que hacer? Pues ofrecer, más ofrecer un tesoro que imponer una regla o imponer un no o un juicio o algo así. Ofrecer un tesoro, como el tesoro del Evangelio, ¿no? Que buscando, cuando la persona lo percibe como tesoro, de hecho, ¿qué hace? Vender todo y ir hacia el tesoro. Con las manos detrás, es decir, al mismo nivel, en vez de, no, yo te quiero ganar, y buscando el diálogo. El diálogo es una competencia, no es simplemente una cosa que yo quiero hacer, una competencia que se puede practicar. Si me das el favor y das el clic a la flecha arriba, me haces el favor, y así podemos concluir con los frutos. Efectivamente, si le mueves un poco eso. Eso. Volviendo a los hechos de los apóstoles, justamente aprender a hablar, aprender esa lengua, nos lleva a proclamar, ¿no? Y no proclamar menos, sino más. Levantó su voz y proclamó, ¿sí? Entonces, no estamos llamados a esconder el evangelio porque el mundo está alérgico hacia él. No, esto es lo que el diablo nos quiere hacer pensar. Entonces, ¿cuál es el fruto? No hace falta, no lo lean, solo la palabra ¿Cuál es el fruto de esto? Pues ojalá un encuentro en vez de un desencuentro. Si yo hablo, en lugar de que la persona tiene un ataque alérgico, pues que tenga un encuentro. Otra vez un pequeño asterisco. eh, Miren lo que dice justamente antes de esto. Sí, algunos, ¿no? Escuchan que están proclamando en su idioma y se abren y dicen, wow, ¿qué están diciendo? Pero por cierto, otros se burlan y se ríen aunque me están hablando en mi idioma, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que la evangelización se convierte en un mecanismo que yo, buscando las palabras y las técnicas, todo el mundo se va a convertir. No, pues, sí, este, efectivamente, el encuentro, pues a veces se regala, pero a veces no. Segundo fruto, justamente es el crecimiento, porque miren, hay que tratar de pensar siempre que la evangelización no se hace solo ahora, solo hoy, sino también mañana. Entonces yo quiero, cada vez que hablo con algo, quisiera que esta persona quiera volver, porque acuérdense de cómo han crecido en su fe. No es de un momento al otro. Necesitas procesos. Y para tener procesos necesitas canales abiertos. Entonces, crecimiento se puede dar si quedas en conversación, si quedas en contacto. Entonces, lo digo, ahí el ejemplo es como confesor, ¿no? O sea, una persona llega a confesarse por primera vez en 30 años y pues obviamente normalmente dice muchas cosas. Sí, yo no puedo en los 5 minutos después arreglarle toda la vida y decir todo lo que has, no, y regañarla. Lo mejor que puedo hacer, además de que, bueno, o sea, perdón, lo importante de la confesión es lo que Dios hace, la observación. Pero las 2, 3 palabras que yo puedo además ofrecer de modo pastoral, lo mejor que puedo lograr es que dentro de 2 semanas vuelva, porque es un proceso, ¿sí? Esto Papa Francisco nos lo enseñó muy bien. Y el tercer fruto justamente es la verdad. Porque de nuevo, la gente no está alérgica a la verdad. Cree que lo está, pero solo está alérgica a esta máscara o figura de verdad que ellos creen que es la opresión, ¿no? Eso es Michel Foucault, ¿no? Es decir, la verdad es la máxima opresora. Y en realidad, la verdad es justo lo contrario, lo que nos hace libres. Entonces, si tú logras con la ayuda del Espíritu Santo transmitir alguna perla del Evangelio, pues esta perla va a brillar por sí mismo. Y la verdad, pues va a atraer a este alma por sí mismo, ¿no? Entonces, creo que lo podemos dejar aquí. Em,
No sé si queremos hacer alguna pregunta o no, o si es importante que terminamos justo ahora. Ya se fueron todos, entonces, porque realmente si cerramos la puerta podemos cerrar, continuar, ¿no? ¿Quieren dar una pregunta? Sí, tenemos como 5 minutos. 5 minutos, una pregunta. Así más o menos. Si tienen preguntas, si tienen preguntas. 10 minutos. Ándale, Sí, mire. ya. Órdenes superiores. No, no, o sea, tampoco pasa nada. Sí. Pero siento que no hay preguntas. Entonces, ¿tienen hambre? Ah. ¿Puedes volverle a la de cosechas? Dele otra vez a cosechas, a lo de frutos. Sí, ¿le puedes dar otra vez? Muchas gracias, padre, por su ponencia. Mi pregunta es, ¿usted cree Sí, que cualquier persona es capaz de transmitir el anuncio de forma que el otro llegue a la verdad? Digo, a lo que me refiero es, la gente tiene que tener esa apertura sí, para realmente ser iluminado por el sí, Espíritu Santo y sí, conocer la verdad. Si la persona está cerrada totalmente, sí, ¿cómo podemos hacerle para que, digo, sí. entiendo todo este mecanismo No, de no, hablar al nivel y así, pero hay gente que no escucha? sí. Entonces, muy buena pregunta, gracias. ¿Cómo te llamas? Elsa. Elsa. La pregunta de Elsa es muy importante. Em, ante todo, para repetir lo que dije hace poco, ¿no? De que no son mecanismos que tú puedes con algunos trucos, mire, ya sé cómo hacerle para llegarle a la persona. Efectivamente, es un diálogo. Entonces, estoy bailando con otra persona. Y si esta persona no se mueve, yo no puedo bailar, le puedo, ¿no? O sea, mover de A a B, pero no es, el diálogo es un baile, ¿no? Creo que la premisa que yo matizaría es, no existen personas totalmente cerradas. Existen personas cerradas, y sé que lo que querías decir, pero quiero justamente quitar el totalmente. O sea, yo cuando estoy cerrado, pero nunca herméticamente hacia cualquier persona. Y siempre hay alguien que sí tiene como un alcance, una llegada. Siempre hay temas sobre los cuales sí me gusta hablar, etcétera, ¿no? Entonces, no puedo decir eh, cómo detectar perfectamente cuál es la apertura, pero nunca creer que él o aquella que tengo enfrente es totalmente cerrada, ¿no? Y por eso, de hecho, a mí me gusta lo de oferta, porque oferta significa oferta. Si no quieres ahora, está bien. ¿Y por qué me atrevo a decir esto como una categoría evangélica? Porque al menos cuando yo leo el Evangelio, yo siento que así es Jesús. Claro que a veces grita y es duro, etcétera, pero en el tú a tú siempre se comporta como un caballero que ofrece, ¿no? Si pensamos en el pozo, la samaritana en el pozo o algo así, ¿no? Entonces, creo que cada persona tiene, justo, no hay un cerrazón completo y no hay una alergia o una incompatibilidad con la verdad. No, la gente busca la verdad y no se puede forzar, ¿no? Pero creo que siempre se puede ofrecer, ¿no? Sí. Ah, Charlie Kirk. A mí, a ver, hay que matizar muchas cosas, pero en resumen, a mí me ha siempre gustado mucho. Em, entiendo, o sea, él claramente dice, o sea, no dice, hey, venga a tomar un café conmigo o ven a confesión conmigo para tener una conversación o un diálogo pastoral. Normalmente se conoce a él más por yo estoy aquí y hacemos un juego con reglas y se llama debate. Y el debate, pues, es más debate
que una, ¿no? Entonces, no es la única manera de hablar, ciertamente, pero el debate es parte también de la conversación, es un estilo. Su debate normalmente en todos los miles de horas, bueno, o sea, los ejemplos que yo conozco, y perdonen que es que quiero llegar a una diapositiva, normalmente es un debatidor respetuoso, puede que a veces perdió la calma o lo que sea, y simplemente cuando uno lo escucha hablar en contextos no de debate, de hecho conversa bastante bien, también desde el punto de vista pastoral, cuando es que habla de esto. Es un tema increíble, o sea, porque a mí filosóficamente me conmueve mucho por eso, o sea, porque el simbolismo no podría ser más fuerte, ¿no? Pero vamos, viene con mucha amiga y habría que hacer matizaciones, ¿no? Pero en el diplomado del año próximo yo quiero hacer un taller específicamente sobre, ¿por qué siempre es que no pusieron la actualizada? Ya sé por qué, ok. Bueno, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Es que estaba buscando el promocional Tengo 3 anuncios de promoción. 1, he traído unos libros. O sea, ¿por qué? Porque todo esto es teoría y qué bonito y no sé qué, no sé cuánto. A ver, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Y con quién? Y no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo, pues les ofrezco lo que yo tengo, ¿ok? Un libro que, aunque está en inglés, pero trata de justamente hablar de la visión del mundo católica en una manera que un universitario, pero realmente todos nosotros, puede quizás escuchar el anuncio tratando de quitar, digamos, los ataques alérgicos, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, hay un libro ahí que con gusto les firmo. Segundo, el diplomado, ya se lo he dicho, creo que van a poner también algo en sus mensajes. Y luego, si tienen hijos que van a la Universidad de Anáhuac, estamos ofreciendo un curso el próximo año de verano para 2 materias de la DAFI, de estas materias que tienen que tomar de humanidades, en Roma con este estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Solo he llegado a las primeras 2 hojas de mis apuntes, pero sí, no, gracias. Es que noté en el público que podíamos tener una conversación más que una plática. Espero que estuvo bien. Si tienen otras preguntas, yo voy a estar por aquí y pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Por favor, ponen el pequeño video del diplomado. Gracias. Este diplomado nació respondiendo a una necesidad y una petición muy concreta. Desde una universidad nos dijeron que les costaba mucho a los profesores, a los agentes de pastoral, hablar el mismo idioma de los jóvenes. Y nos dimos cuenta de que para poder realmente caminar y dialogar con los jóvenes hacía falta no solo una empatía, sino también una cierta conexión intelectual. Este diploma trata de iluminar y dialogar con el mundo en la cultura posmoderna para poder facilitar los diálogos hoy en día en distintos contextos. Entonces lo que queríamos hacer es poco a poco ofrecer un espacio de reflexión para formadores, para líderes, para agentes pastorales, para profesores universitarios y directores. El diplomado tiene 3 módulos. Comenzamos con una semana intensiva presencial, normalmente aquí en México. El segundo módulo se hace completamente en línea. Y luego el tercer módulo, para los que perseveraron y hicieron los primeros 2 módulos, el tercer módulo de nuevo es presencial. Vivimos constantemente con esta brecha generacional y luego los docentes o los formadores se cierran mucho al contexto en el que crecieron. Entonces, cuando les abren esta puerta para poder dialogar, tener este foro con gente más joven, pueden entender el contexto, pueden poder tener diferentes perspectivas que les ayudan a comprendernos, y me parece indispensable. Para mí ha sido una oportunidad para cuestionarme sobre cómo dialogo con las personas, con mis alumnos, con la gente con la que trabajo, pero en general con cualquier persona con la que me relaciono.
De este diplomado me llevo la conciencia de los frenos que yo tengo en el diálogo que he tenido y también pues la tarea de la transformación de mi propio corazón para poder acoger mejor a los demás. Pues para mí ha sido una gran oportunidad para enriquecerme, formarme y aprender un poco más sobre distintos temas que me pueden ayudar mejor para mi trabajo tanto ministerial como el que desempeño aquí en la Universidad de Anáhuac. Me llevo mucha tarea, me llevo sobre todo herramientas para mejorar mi comunicación, no solo a nivel familiar, sino con todas las personas con las que tengo contacto. Un gran compromiso. Yo creo que vale completamente la pena tomar el diplomado. Es algo que a lo mejor no piensas que necesitas o que no es una materia específica que te hace falta en tu currículum, hace falta para la vida. O sea, de verdad como para tu vida y después entonces para todo el servicio que haces. Así que de verdad creo que no hay nadie que pudiera decir esto no tiene nada que aportarme. O sea, todos estamos llamados a crecer en el diálogo y creo que esta perspectiva no es la que hemos recibido. Entonces creo que todos, especialmente los que queremos transmitirle a los jóvenes el amor de Dios, la propuesta de vida a la luz del Evangelio, necesitamos tener esta mirada, así que todos deberíamos tomarlo. Queridas participantes de Lumina, hemos tenido la bendición de escuchar al Padre Gabriel, quien vino desde Roma para acompañarnos y compartir con nosotras una mirada profunda, inteligente, esperanzadora sobre los desafíos del mundo posmoderno. Padre Gabriel, gracias por su presencia generosa y por ayudarnos a comprender que en los cambios culturales de hoy también hay semillas de espíritu, que esperan ser descubiertas con fe y con amor. Su ponencia nos abre los ojos a una iglesia que escucha, dialoga y acompaña, capaz de tender puentes entre la fe y la vida moderna, especialmente con las nuevas generaciones. Sabemos que además de su labor en Roma, usted colabora en la Universidad de Anáhuac, México, con su diplomado llamado Reset, Diálogo en la Cultura Postmoderna, donde busca ofrecer un lenguaje que permita conectar a los jóvenes de hoy y facilitar el encuentro entre su mundo y el corazón de Cristo. Gracias, Padre, por su testimonio, por su entusiasmo y por recordarnos que la fe no teme al diálogo, porque el Espíritu Santo sigue hablando en toda cultura y en todos los tiempos. Con gratitud y cariño despidamos al Padre Gabriel por esta gran información. Muchas gracias, Padre.